la actualidad tiene esto, y yo tenía unas preguntas ya pensadas y demás, y un inicio muy bonito, incluso poético de la entrevista, claro, pero ha llegado María Pombo. María Pombo y el debate casi nacional que ha abierto sobre si leer nos hace o no mejor persona, si hay que creerse mejor persona por leer. En torno a lo de María Pombo y a este debate de la lectura y de la literatura y de los libros, ¿qué reflexión te ha nacido? Bueno, claro, aquí hay, hay un cierto narcisismo lector. Sí. O sea, hay gente que efectivamente los nazis, se ha dicho mucho, los nazis también leían bastante. Ujú. Y también, por ejemplo, se dice que el nacionalismo se cura viajando y los que más han viajado por el mundo son los vascos y los catalanes hacen muchos viajes por ahí, ¿no? Bastante más que los de otros lugares. Con lo cual, yo no sé si te hace mejor persona, te hace más crítico y te puede ayudar menos a que te engañen. El Economist acaba de publicar un artículo muy interesante Sí. sobre esto de que, bueno, que la gente ha dejado de leer bastante por las redes, por ChatGPT, por todo esto, y nos enfrentamos como a una generación mucho menos crítica, menos expuesta a diferentes puntos de vista y quizás a lo mejor con un pensamiento más plano o más manipulables por eso mismo. Entonces, en un sentido moral, leer puede que no te haga mejor persona. O sea, leerte La montaña mágica no te hace una persona más, digamos, conmiserarte y conmoverte y ser más piadoso, empático, cordial con los demás, pero sí te da una visión crítica, sí te permite profundizar. Entonces, por un lado, esa gente que va de que lee y que tiene este narcisismo lector y que da lecciones a los que no leen, es verdad que ellos no son mejores personas por leer. Y sobre todo los que pierden tanto el tiempo con María Pombo y van con su banderita de que yo leo, pues pueden ser bastante molestos porque al final están en debates absurdos como el de María Pombo. A María Pombo sí que diría que, o sea, yo creo que las Marías Pombo hacen un mundo bastante peor, porque en estas cosas de las redes, de esa banalidad absoluta y de estar dando como consejitos, tal, pues tampoco, es decir, que tampoco tengo mucha apreciación. Aparte que María Pombo, la casa que yo alquilaba todos los días, todos los años para veranear Sí. en Somo, de repente ahí, No. sí, me la levantó. Entonces no puedo tener excesivas simpatías hacia ella. Y la veo muchas veces en el Tronqui, que es un sitio donde vamos a asar sardinas, donde va haciendo fotos de sardinas tal, y ella siempre consigue como una mesa, y el común de los mortales, que no estamos retransmitiendo las sardinas a 1 millón de personas mientras comemos, pues, Ya. pues nos cuesta más conseguir la mesa. Entonces, ya desde una manera como envidiosa y miserable, estoy tentado como de no gustarme la reacción de María Pombo, pero bueno, creo que ha puesto firmes a unas cuantas personas y en ese sentido pues está bien ese desparpajo de plantarle cara al lector narcisista, ¿no? Y está bien, yo creo que fijar una idea que es, oye, hay auténticos cabronazos, por no decir palabras más gruesas, que leen mucho. Sí, Es que no tiene por qué el hecho de tú ser lector, o incluso ser una persona culta y demás, y el hecho de ser mejor persona que otra, como tú dices, más formado, sí, o a lo mejor más crítico también. O no, quiero decir, también hay gente que lee mucho, pero lee libros equivocados. bueno, Montaigne tiene un ensayo maravilloso sobre la educación de los hijos que habla de que hay por ahí hay muchos burros con las alforjas cargadas de libros. Sí. ¿No? Entonces, leer yo creo que es una cosa mucho más profunda que el acto en sí de acumular libros en una biblioteca y leer muchos. A lo mejor hay que leer menos, pero más detenidamente, o a lo mejor hay que enfrentarse al mundo entero como si fuera un libro abierto. Es una cuestión de mirar, ¿no? Con profundidad. A ti leer, ¿de qué te sirve? A mí leer me sirve para conocer, me sirve para conocer otras experiencias que no necesariamente son las mías y que me abren un mundo al que no estoy expuesto.
Por ejemplo, leyéndome La parcela de Alejandro Simón Partal o leyéndome a Sara Torres, el libro de lo que hay, pues veo cosas que no están en mi mundo y en mi sensibilidad, pero que me permiten entrar en los ojos de otra persona. Igual que me lo permite leer los haikus de Matsuo Basho o de leerme a, yo qué sé, a Hafez, un poeta persa. Todo ese tipo de cosas pues te permiten profundizar en el mundo. Yo creo que decías lo de la comprensión lectora, o sea, no sé si siempre tendemos a echar la culpa a las redes sociales de muchas cosas, pero igual en ese caso sí es verdad que las redes sociales es un buen ejemplo de cómo algunos usuarios dan muestra de que el asunto de la comprensión lectora ha perdido nivel. Digo las redes sociales porque habrá profesores que tengan contacto con los alumnos y yo tengo amigos que son profesores y demás, que no te sirve como una muestra estadística, ya lo sé, y que te dicen, oye, hay cierta preocupación por el asunto de que no entienden un texto. Pero a lo mejor ya no es que no lo entiendan en literatura, es que no lo entienden en matemáticas. O sea, les planteas un problema y no entienden el texto del problema. Es decir, en eso sí, no sé si tú crees que hemos dado pasos hacia atrás. Bueno, a ver, lo que está claro es que las pantallas, primero, hay un bien muy preciado, que es la concentración y la capacidad de atención, de concentrarse y de estarse un tiempo peleándose con un texto. Eh, y los móviles han afectado muchísimo a esa capacidad de concentración. Son una distracción constante. Eso ya hablo desde mi propia experiencia. Para mí, en mi trabajo, que consiste en escribir y muchas veces también en leer para informarme, pues claro, el móvil es una distracción constante. Y luego las redes sociales son de una escuela de narcisismo, o sea, estamos ahí para que nos vean, ¿no? Hay otros son voyeurs, algunos somos narcisos y otros son voyeurs que lo que están viendo es la vida de otros y lamentándose de la suya. Y otros estamos intentando molar más todo el rato y explotar nuestra propia relevancia. Yo dejo las redes todos los años, o sea, un mes en invierno, durante las Navidades, que me gusta concentrarme, me gusta mucho la Navidad. Y vivirla. Y vivirla y entregarme plenamente a la Navidad. Y en el verano lo mismo. Entonces, el 1 de junio me quito de las redes y vuelvo el 31 de agosto por la noche. Y eso lo hago ya desde hace años, ¿no? Y entonces, bueno, tengo una dieta ahí, como me pongo de repente en ayuno Sí. de red social y luego vuelvo porque también para mi trabajo es importante. Para mí siempre es el mayor, y yo lo uso, o sea, yo no tomo descanso, pero para mí es el mayor generador de insatisfacción que existe. Instagram me refiero. Y más en épocas festivas, en épocas estivales, en verano, por ejemplo. En verano da igual lo que hagas, que siempre va a haber otro que lo esté haciendo algo más guapo que tú, algo que te gustaría hacer a ti. O sea, tú puedes estar en una playa paradisíaca, de la hostia, y de repente te metes en Instagram y ves a otro y dices, me gustaría estar ahí. Muy claro, eso, entonces hay que evitar eso. Esto es como lo Y lo del FOMO, ¿no? el FOMO, El sí. fear of missing out. Sí, pero es que ahora hay una cosa que es el HOMO, Lo FOMO. el joy of missing out. Ahí está. A mí me gusta que nadie sepa lo que estoy haciendo en verano. Y no me gusta ver las fiestas a las que no me han invitado, ni tampoco me gusta tener la deuda con las personas. Oye, ¿por qué no me invitaste a esa cena? Bueno, a mí me gusta mucho cenar y ser anfitrión. Y entonces eso me genera a veces problemas el poner, o has invitado a este hijo de puta a tu casa, que me cae fatal, que un día me hizo esto, eso también me ha pasado. Y entonces al final, es como esas épocas de mucho vivir hacia afuera y de esparcimiento, como la Navidad y como el verano, ahí fuera. Antes de entrar, no de irnos fuera, antes de entrar al purgatorio, esto es como previo, los prolegómenos del purgatorio. Antes de entrar, siempre preguntamos, Jacobo, por la relación con la fe de los invitados. Bien. ¿Cómo es la tuya? La verdad es que me parece muy importante la pregunta de Dios. Me parece que esta cosa que ha habido así como un poco progre de que la pregunta de Dios es como un atraso preguntarnos por esto, es completamente absurda. O sea, Montaigne creía en Dios, Shakespeare creía en Dios, Gadamer creía en Dios, que es un gran filósofo del siglo XX, John Fosse es católico, Bob Dylan también se convirtió. O sea
que la pregunta de Dios me parece importante. No es que tenga respuesta a esa pregunta. Bien. A veces siento que creo y otras veces lo veo más complicado, pero yo he ido pues he ido a la cúpula de la Roca en Jerusalén Este, el templo, al Muro de las Lamentaciones, a Roma, he hecho el Camino de Santiago, he ido a ver los templos zoroastrianos en Irán. O sea, en ese sentido hay que decirte que yo a Dios lo he buscado, no me he cansado de buscarlo. Y bueno, ahí estoy abierto totalmente a eso. Estás en la búsqueda. Sí, o sea, que estoy abierto a la búsqueda y a veces como que lo veo muy claro y otras veces pues lo veo más complicado, pero bueno, creo que es un proceso importante. Hay que despojarse de la vanidad intelectual para acoger a Dios. O sea que, bueno. Sí, incluso porque esto también lo han comentado algunas personas, que esto del ateísmo a veces es como un pedestal sobre el que mucha gente mira a otro y dice, "Ah, San Agustín tiene ahí narra una cosa que le pasa, un milagro ahí, que es que él ve a un chaval en la playa que hace un agujero y está metiendo el agua del mar en el agujero con una concha. Y entonces San Agustín le dice, ¿pero qué estás intentando? Y dice, estoy intentando meter el mar en este agujero. Y él le dice, pero tú no te das cuenta que esto es ridículo, es imposible, el mar es infinito y no cómo va a acabar este agujero, es así. Y entonces el niño se convierte en un ángel y dice, eso es lo que tú estás intentando hacer con Dios. Estás intentando meter el mar dentro de tu cabeza. Más o menos así la anécdota, ¿no? Pero bueno, lo resume bien. Jacobo Vergareche, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a esta tu casa. No digo que el Purgatorio sea tu casa, digo que The Objective es tu casa porque aquí llevas escribiendo desde... Llevo tiempo escribiendo y muchas de mis mejores crónicas están en The Objective. Crónicas, columnas, Sí. Opiniones polémicas, no polémicas. Sí, bueno, quería el columnismo como que ya... Lo vas dejando. Me he cansado. Es como el que deja de fumar, ¿no? No, es que eso es lo que pasa, que es como que tienes que tener una opinión todas las semanas o cada 15 días sobre algo. Sí, dímelo a mí. Y yo no formo tan rápidamente mis opiniones, ni estoy tan seguro de ellas, ni me siento experto en un montón de cosas sobre las que hay que hablar, no tengo idea de un montón de cosas. Entonces, la crónica sí que me ofrece es narrar algo que me ha ocurrido y prestar ahí mi mirada particular sobre la realidad, pero no mi opinión, ¿no? Vergareche es un escritor que empezó a publicar tarde. Tarde estoy diciendo a lo mejor con 30 y largos. Llevaba mucho más tarde, 40. 43. 43 años. Sí. Y en unos pocos años se ha puesto a la altura de otros grandes escritores que llevan mucho más tiempo igual publicando. Yo creo que el gran hit de Vergareche, estarás de acuerdo conmigo, sobre todo Los días perfectos. Los días perfectos. Sí. Yo en la mesa tengo Las despedidas, que digamos, a ver, ni es secuela, ni es precuela, ni nada, pero digamos que son una serie de libros, Las despedidas y Los días perfectos, yo veo disfrutar de ambos que tienen una conexión. Vamos, Hombre, hay personajes que salen en ambos libros. Que tienen una conexión. Los días perfectos, que lo petó. Que lo petó en términos literarios, sin uno, imagino, esperarlo demasiado, porque la novela la tenía a lo mejor escrita desde tiempo, de repente se publica, y este tipo de cosas que pasan sin comerlo ni beberlo, o sea que de repente el boca a oreja empieza a hacer efecto y se convirtió en una novela muy leída y muy disfrutada, una novela de amor y de desamor y de una novela epistolar, o sea, con una carta larga. Y tiene buena noticia Vergareche y los fans de Vergareche y los que aún no lo sean, pero lo van a ser, porque Los días perfectos ha pasado, o va a pasar, a ser monólogo. Va a ser un monólogo en el Teatro La Latina, que se va a estrenar el 1 de octubre, y lo va a hacer Leo Sbaraglia, que es un grandísimo actor. Y sí, o sea, es una grata sorpresa. Digámoslo todo. Leonardo Sbaraglia, que va a debutar en España con Los días perfectos en el Teatro de la Latina, del 1 al 26 de octubre, que es este monólogo
que digamos ha adaptado, el señor Daniel Veronese ha adaptado, dirigido y ha ambientado musicalmente. O Sí. sea, es casi una ópera wagneriana. O sea, Bueno, no lo he visto. todo en conjunto, todo en conjunto. Pero sí, no, bueno, habrá que ir a verlo. Es una ópera, un Gesamtkunstwerk, obra de arte total, hay de todo. Tú eres esos autores, que, digamos, que se meten más en, oye, pues esto yo lo haría así o tal y cual, que sabemos que para las adaptaciones de las películas o de las series el autor se inmiscuye más en ese proceso, o digamos, no, que hagan lo que ellos vean y lo vas a ver y lo disfrutarás. Las dos cosas. Este libro me lo han comprado para hacer una peli. Ah, las despedidas. Sí, y entonces... Esto es exclusiva entonces, ¿no? Eso es un scoop, sí. Ah, vale. Luego se tiene que hacer la peli. Esto o sea, es un proceso tortuoso donde uno se adapta y luego la peli sale o no, porque sí, es muy azaroso el mundo de las financiaciones de las películas. Pero bueno, ya tiene, digamos que el camino está como bastante claro. Y ahí sí que he pedido yo adaptarlo. En el caso del teatro, el proyecto surgió de otra gente, me lo propusieron y no me quise meter demasiado, sobre todo porque además yo controlo mucho menos el mundo del teatro y no me atrevería a ella. Creo que eso es un trabajo del director. El director sabe adaptar muy bien, tiene el pulso de lo que es el teatro y lo que se necesita para llevar una cosa así al teatro con una sola persona. Yo he sido guionista antes que escritor y me paso la vida haciendo guiones, pero es verdad que hay mucho peligro en que uno se adapta a sí mismo a otro género, porque todo nos suele parecer que es importantísimo, irrenunciable. Y entonces, bueno, cuando te toca cortar, adaptar, cambiar, a veces uno piensa como que está traicionando la novela, como si la novela fuese el Corán o la Biblia, que no se puede alterar un solo verso, ¿no? Iba a decir que, digo, igual es de esos autores a los que le da cosa de lo que hacen con su texto o con su libro y demás, pero claro, tú vienes de ser guionista de televisión. Sí. O sea que tú estás acostumbrado a que te menen la cara. A que te... no quiero decir yo eso, pero digamos, a que tu texto hagan así, lo partan, lo rompan, Había un productor ejecutivo, que no diré su nombre, conocido, que llegaba de repente a las reuniones, a la mesa de escritores, de guionistas, y cogía los guiones y dice, me como un paquete de folios y que hago un guión mejor que esto que me habéis dado. Y entonces sí, claro, el Billy Wilder decía, era una actriz tan tonta que se lió con el guionista. Y entonces los guionistas tenemos la piel muy dura, sabemos escribir en colaboración con otros 5, que venga alguien y que tal, o sea, es como hacer los planos del edificio. Sí. Pero no es hacer el edificio lo hace el director con los actores, y de repente ponen el grifo donde tú no querías que pones el grifo, la puerta del garaje es de otro color, pues ¿qué se le va a hacer? Eso ya lo aceptamos. O sea que uno está acostumbrado a la crítica, a veces crítica sin mucha amabilidad. Bueno, sobre todo, yo he hecho televisión muy barata, he hecho hasta telenovela, quiero decirte, o sea, diarios, son series diarias, y sabes que tienes que renunciar a muchas cosas, que tienes que entregar un día concreto, que a lo mejor no tienes presupuesto para hacer lo que quisieras hacer, que a lo mejor un actor no está funcionando como tú quisieras en ese papel. Así que sí. Los días perfectos, que es un título que digamos que ya da a entender algo sobre lo que pueden o no encontrarse en la... Me lo robó Wim Wenders después. ¿Sí? Sí. Te iba a decir que sí, te lo robó. Ahora ya uno pone los días perfectos y te sale la cosa de Wim Wenders. Que curiosamente, que además tanto el protagonista de la peli de Wim Wenders como el de mi novela se están leyendo Palmeras salvajes de William Faulkner. Es ese acadabrante. Ojo, ¿esto no es denunciable? ¿No es denunciable esto? No estaba todavía publicado en alemán. Es una coincidencia maravillosa porque esa película es alucinante. Sí. Y no puedo más que alegrarme que esto haya pasado. En el prólogo de Los días perfectos está este texto que fue escrito por el califa, creo que Abderramán III, cuando tenía 70 años y estaba ya, digamos, en el lecho de muerte, y dejó escrito lo siguiente. Decía, he reinado 50 años en Córdoba, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos, respetado por mis aliados, riquezas y honores, poder y placeres,
aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. Y en esta situación he anotado los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. ¿Cómo llegas a esta cita? ¿Cómo la metes en el libro? Porque ya es un... Digamos que casi es un resumen del libro. Esa cita está... el que hace conocida esa cita Sí. es Edward Gibbon en su Decline and Fall of the Roman Empire, que es uno de los libros más fascinantes que uno puede leer. Y está como al final del todo, cuando ya habla de Bizancio y todo esto. Y entonces esa frase como que se ha quedado, sobre todo en el mundo sajón, donde este libro tiene mucho predicamento, y saltó en una serie de... en una serie de artículos sobre la felicidad, y a mí me interesa mucho el tema de la felicidad. Y por ahí lo leí, y fíjate, yo me he leído, todavía no me he terminado el último tomo de Decline and Fall, son 6 tomos así de grandes. 6 tochos. 6 tochos. Los 2 primeros sí me los he leído. Pero luego ahí empecé a buscar, coño, ¿dónde está esto? Y ahí estaba, ¿no? Esta frase. ¿Por qué no sé si la palabra te obsesiona, ¿por qué te interesa tanto la felicidad? Me interesa la distinción entre felicidad y alegría, y sobre todo qué cosas... O sea, la felicidad es una validación al final que utilizan muchos economistas. Pues son los economistas los que se fijan en la felicidad, también los psicólogos y tal, pero los economistas se fijan como casi para dar validación a un determinado sistema, a un determinado gobierno, al funcionamiento de un país, ¿no? O sea, qué países tienen mayores índices de felicidad, cómo se estudia y bajo qué criterios. Y España siempre es un país que salen puestos súper mediocres. Todos pensamos que somos el país de la felicidad, y de hecho es una sociedad muy volcada hacia el hedonismo, que no es lo mismo que felicidad, pero tenemos las fiestas patronales, los Sanfermines, las ferias de los pueblos, las romerías, tenemos comidas como la paella para invitar a Ciento y la Madre, nos quedamos, salimos hasta las 6 de la noche y hacemos todas estas cosas. Y tenemos muy buen tiempo y unas playas muy bonitas, y sin embargo los escandinavos, que viven más recogidos con el frío que hace ahí y todo esto, son más felices que nosotros en todos estos estudios de la felicidad. Israel es más feliz que España. Tú pensarías que Israel es un lugar desgraciado, y sin embargo en los índices que miden la felicidad parece que es una sociedad con índices mucho más altos que nosotros de felicidad. Los italianos y los portugueses están ahí con nosotros en las zonas de mediocridad absoluta, ¿no? En estos estudios. Entonces eso como que siempre me digo, ¿cómo se estudia la felicidad? Nosotros somos un país alegre, pero no somos un país feliz. Cuéntame la diferencia de alegre y feliz. Entre alegre y feliz. Pues la verdad es que, fíjate, etimológicamente, felicidad viene de fructificar y viene de otras cosas, y alegría viene más de un estallido de felicidad, una algarabía de repente, ¿no? Un instante de risa, pero yo creo que es al revés. Aunque contradiga la etimología. Creo que hay personas que son alegres, y la alegría es una especie de disposición hacia afuera, es inocultable e indisimulable, se irradia, se contagia. Queremos estar con personas alegres, no con personas tristes que son como agujeros negros. Y sin embargo, se puede ser feliz de una manera contenida, y sin que nadie se entere que estás siendo feliz, ¿no? Hay gente que es como totalmente gris por fuera, y sin embargo está contenta con su vida, no tiene una sensación de frustración, tiene a lo mejor confianza en el futuro, todo este tipo de cosas, conexión con una serie de cosas, con su perro a lo mejor, con cosas que le hacen ser feliz, ¿no? Pero ser alegre, tú puedes estar roto por dentro y puedes ser triste, y sin embargo manifestar hacia afuera una alegría. Y es una disposición del carácter. Creo que la felicidad es otra cosa, es un estado que se conquista y se alcanza, y tiene que ver con rutinas y hábitos y tal, y la alegría tiene que ver con cómo es uno. O sea, que lo que hay que buscar es, claro, buscar la alegría, pero es que, claro, es difícil buscar la alegría porque hay gente que es mustia para toda la vida. O sea, gente que nace mustia Buscamos la alegría, queremos estar con gente alegre, porque los españoles, que nos gusta la alegría, nos gusta reírnos, jijija, tal, aunque luego estemos
odiemos al gobierno, no confiemos en las instituciones, no creamos en el futuro, nos despreciemos a nosotros mismos como país, que esa es otra estadística que todos los años aparecemos, que nosotros nos valoramos muy mal y sobre todo que hay una absoluta, digamos, disenso, ¿no? Entre cómo nosotros nos vemos y cómo nos ven los demás. Los demás nos ven como mucho mejores de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Pero sí buscamos la alegría y nos importa mucho eso, la fiesta, las cenas, las sobremesas, todos esos son momentos de gran alegría que no dan la felicidad, pero sí que dan esos instantes así como alegres de los que vamos saltando de uno en uno, ¿no? Pero ¿no crees que después somos dramáticos? Es un país pasional, claro que sí. Sí, yo esto se lo he escuchado, ya no recuerdo a quién, creo que al corresponsal del diario El País en Italia, Sí. que además creo que después lo fue antes del grupo de los diarios del grupo Vocento, cuyo nombre ahora mismo se me ha ido, perdóname. Y decía, tenemos esa sensación de que España e Italia son muy parecidos. Creemos los españoles que somos muy parecidos a No nos Italia. parecemos nada. Y los italianos lo que ven de nosotros que somos un país mucho más serio de lo que nosotros pensamos que somos. O sea, mucho más, no sé si dramático, pero mucho más serio seguro. O sea, creemos que somos como los italianos, mucho más jacarandosos en ese aspecto y no. Bueno, yo voy mucho a Italia. Este año he ido 3 veces. Y hace 2 semanas he vuelto. Y iba por Palermo y la gente va sin casco en moto y por dirección contraria, atravesando las zonas peatonales. Eso en España no lo puedes hacer. No puedes ir sin casco. Luego hay las recogidas de basuras, todo se cae a trozos en el sur de Italia. Y luego en el norte, pues ya sabemos que es más alemán, más lo que nosotros pensamos que es Centro Europa. Y hay ese contraste enorme. Ellos no son capaces de tener un gran banco, una gran constructora, cosas de estas que nosotros tenemos, los grandes bancos, las grandes constructoras, empresas de ingeniería, pero nosotros no somos capaces de hacer un Lamborghini, un Ferrari, o sea, ni hacer trajes como los de Armani, que en paz descansen, ni como los de Valentino, ni Loro Piana, o sea, ni hacer las cafeteras estas maravillosas que hacen. O sea, nosotros somos buenos para algunas cosas, las cosas aburridas como los bancos y las empresas de ingeniería, y ellos son buenos pues para hacer las cosas por las cuales merece la pena vivir la vida. Íñigo Domínguez, que no me salía el nombre, Íñigo Domínguez, que es corresponsal ahora mismo en Italia para el diario El País y que además tiene varios libros muy buenos sobre Italia. O sea, un escritor como tú, ¿qué sabe de la soledad? Bueno, cada uno sabemos de la soledad a nuestra manera, pero escribir es una tarea solitaria. A mí no me gusta escribir. O sea, a mí me gusta pensar una historia, hablarla un poco con la gente, ¿qué te parece esto, o tal? El momento que tengo ya el primer capítulo se lo mando a alguien para quedar con él para hablarlo. O sea, yo cuando me siento a escribir rápidamente estoy pensando a qué hora voy a dejar de hacerlo y a dónde me voy a escapar después. Me genera una gran ansiedad, pero parece que no se me da del todo mal y tengo como que me gusta el resultado, me gusta cuando sale el libro y lo que pasa después y pensarlo, pero no escribirlo. Porque escribir es la soledad y es una soledad muy grande. Y eso sé yo de la soledad, que no me sienta bien, a mí no me gusta la soledad. Pero leer también es solitario. Leer también es solitario, pero leer tú estás recibiendo y alumbrando el mundo que otro te trae. Y escribir tú tienes que crear un mundo. Y es un esfuerzo muy grande. Te puede parecer una tontería, pero no sé por qué me da la sensación de que te gusta mucho vivir. Hombre, claro que me gusta vivir. O sea, Entiéndeme la alternativa es jodida. Entiéndeme que lo veo por redes sociales y que estás muy predispuesto al encuentro, Sí. al contacto, a estar en movimiento. Que no digo que el otro modo de vivir no sea amar la vida, Sí. pero tengo la sensación de, sin conocerte, de que, o no mucho, sin conocerte demasiado, tengo la sensación de que te gusta exprimir la vida. Me gusta mucho, sí, yo soy hedonista y me gusta mucho viajar y ir a todo tipo de sitios. Me gusta mucho cocinar, es de las cosas que más me gustan. Me gusta cantar canciones de sobremesa, aunque Sí. canto como un perro, pero
pero me gusta que vengan amigos míos que tocan instrumentos y cantar rancheras y boleros, aberridos, cocinar todos juntos, es mi plan favorito, jugar al mus y no sé, y hacer viajes para conocer el mundo y conocer personas. Eso es lo que más me gusta de todo y luego escribo sobre esas cosas. ¿El sexo, la comida o viajar? Uy. Las tres, ¿no? Porque tengo que elegir. Que no me quiten ninguna, vamos. Ninguna. No hay ninguna que tenga unos gramos más de satisfacción para ti. No. O sea, que decirte... Es que no. Si es que yo creo que es que como que están bastante enlazadas todas esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que el sistema de recompensa al que van es el mismo, ¿sabes? Que puede que sean las mismas neuronas las que capten la satisfacción, la insatisfacción que esas cosas dan. Lo de la pasión por las sobremesas es bien conocida. ¿La sobremesa es un género español? Igual es una palabra española. Pero, O sea, pero no solamente en España. Pasa, digo. Hay países que también tienen sobremesas, ¿no? Que también cultivan la sobremesa. Por ejemplo, yo me acuerdo en Irán, mi mejor amigo es iraní, y yo estaba ahí y también está con su familia, que ahora vive en Estados Unidos. Y hay una cultura de tirarse por el suelo, que a mí me gusta. Eso es mucho más que las sobremesas, tirarse una alfombra y pasarte el día ahí. Y los propios restaurantes y en las casas lo que te ponían para comer es una alfombra, a veces una alfombra sobre una cama. Y tú te tirabas y comías y luego fumabas el narguile. A veces tenían opio y todo, ¿sabes? O sea, que hay que decirte. Y estaba todo pensado para que no te movieras de esa cama. O sea, dormías la siesta en el propio restaurante, al final te quedabas dormido o en las casas. A la gente no le preocupase que te quedases dormido ahí y que eso se convirtiese luego en una cena. Y ahí que se hacía, se contaban historias. La gente contaba historias increíbles, se recitaba, se jugaba el backgammon, o sea, ocurrían cosas. La sobremesa es un terreno de oralidad y de literatura, ¿no? La gente se va abriendo con el tiempo. De hecho, la palabra symposium, que es el banquete de Platón, no se debería llamar banquete, sino la sobremesa. Symposium era la parte del banquete que venía después del banquete. Sí. Quiere decir symposium, quiere decir en griego beber juntos. Y entonces ellos no bebían durante la comida, sino que bebían justo después. Y se sentaban en el triclinio y ahí empezaban a hablar de la conversación y ordenarla y investigar entre todos grandes historias y narrativas y definir conceptos como el amor, como la amistad. Siguiendo el ejemplo de aquella sección que publicaste en el diario El País sobre personajes especiales y las recetas que, digamos, te gustarían en una imaginada última noche, ¿tú alguna vez te has hecho esa pregunta de cómo sería tu última cena? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que hice tantas entrevistas sobre la última cena que es como que he elaborado mucho el tema de la última cena y ya no estoy seguro de cómo quiero que sea, porque he escuchado muchas posibilidades de última cena, con los tuyos, solo con tu mujer, solo, una fiesta donde invitas a todo el mundo, es la última cena porque te mueres, es la última cena porque se acaba el mundo, es el Armagedón. Sí. Pero tiendo a pensar que en mi última cena sí sabría lo que iba a comer, que son huevos fritos con patatas y morcilla, probablemente. Eso sí lo tienes claro. Sí. No sé si en compañía, en soledad, todo lo demás, en Madrid, en Lekeitio. Por eso, no sé lo que pasa, pero son unos huevos fritos con morcilla, a lo mejor con morcilla y con chorizo, no hay que renunciar. Hablamos sobre cultura y sobre algo que me gustó mucho leerte, que publicaste hace no demasiado, en junio, ¿puede ser? Sí. Junio de este año, que fue una tribuna en el Diario del Mundo que se llamó, lo tengo por aquí, Los cortesanos del mundo de la cultura. Y decía, cuando termine de hundirse este gobierno, habrá que reflexionar sobre la benevolencia con la que tantos cineastas, actores, escritores y demás han tratado a un presidente que ha asestado tamaño golpe a la credibilidad de la democracia. Claro, esto siempre suele sorprender
porque digamos que no es muy habitual que alguien del mundo de la cultura, alguien que escribe libros y que además tiene un interés artístico y cultural y demás, escriba tribunas hablando de la docilidad, docilidad de la docilidad y el sectarismo que hay en el mundo de la cultura. El mundo de la cultura es en España no se entiende que casi como que el mundo cultural, ¿no? Artístico, no esté vinculado a la izquierda. Tampoco es que yo sea de derechas, yo no creo que sea ni de derechas ni de izquierdas. No me gusta la ideología, creo que el pensamiento ideológico siempre tiende hacia el sectarismo y hacia priorismos. Pero sí que veo como que en ese sentido como hay mucha presión. Firma este manifiesto, haz esto, haz tal. ¿No? Es muy de repente, pues hay como algo que es como socialmente deseable en determinados círculos. Dentro de eso, hemos visto también unas columnas y unas cosas con un gobierno que yo creo que está que es muy discutible, ¿no? y que vino para reparar la corrupción. O sea, yo veo la generación de mis hijas, que son, mi hija mayor ya vota, la otra pues le gusta mucho la política, tiene 17 años, y en esa generación como parece que ellos vinieron a corregir la corrupción que había antes, ¿no? O sea, se vinieron con una moción de censura sobre la corrupción y lo que hemos visto es que la persona que fue el portavoz en esa moción, pues era un corrupto, ya venía corrupto, venía a sustituir una corrupción por otra, no es que se corrompiera, ya era corrupto, ¿no? Y entonces, claro, eso genera una desazón porque lo que dejas de creer directamente es en la política, en el sistema y en las instituciones. Piensas, joder, sí, es que es una mentira por otra, ¿no? Y creo que eso ha generado muchísima desconfianza y esto que se llama la antipolítica, o sea, que el que pensemos que la política es mala y que los políticos solo por ser políticos ya son malos. Es una manera terrible de ver la política. Pues la política es muy necesaria y los políticos también, pero creo que hay toda una generación que viene ya después de Pedro Sánchez totalmente descreída. Llegas a escribir, no es exagerado de decir que nadie ha hecho más daño a la democracia que Sánchez. Un poco con esta idea de, porque como él vino a devolvernos... Yo creo que sí, que el daño está en el sentido de que tu promesa era tu promesa y lo que justificaba el hacer de pactos que hasta entonces era una línea roja para el PSOE, se justifica. Vamos a atravesar esta línea porque hay una causa mayor y mucho más importante que es acabar con toda esta corrupción que llegó con Gürtel, con Kitchen, con todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues hubo una parte del electorado que le concedió permiso para pues, irse con Bildus, amnistías, indultos, tal, vale, venga, todo te lo dejamos para que gobiernes, para que repares esto que se necesitaba reparar. Y sin embargo, lo que hemos visto es que venían ya con la corrupción traída de casa y con todo un sistema perverso, ¿no? Entonces, eso ha generado un daño terrible, un descreimiento en toda una generación. Imagínate, la generación que votó por primera vez cuando la moción de censura de Rajoy y que ha visto todo eso, esos que tenían 18 años en esa época y que ahora ven esto, ¿a qué están votando ahora? O no votan, o se han vuelto antisistemas, o han perdido la fe en la democracia. Y está muy medido y muy tasado la pérdida de fe en la democracia, en la política, en las instituciones, de toda una generación entera de esa edad. Y creo que es muy responsable este señor. Decías lo de la docilidad del mundo de la cultura y lo de los manifiestos. Que esto siempre es algo que yo incluso también he mencionado en alguna entrevista, por ejemplo, con John Biar, que estuvo aquí. Yo creo que persiste una imagen en la sociedad española, a veces una imagen que es ciertamente real, que es hagamos un manifiesto por Palestina, por ejemplo, ¿no? Por ese caso, ¿no? Que es una cosa que yo creo que puede compartir una gran parte de la población en España,
pero después las críticas son muy leves si se les pregunta, no por Palestina, sino por algo que pase en España, ¿no? En ese aspecto. Entonces, esa deshonestidad a la hora de criticar unas cosas y no criticar otras, o callar unas cosas y decir otras cosas que sabes que van a favor de corriente, o sea, que no te van a generar muchos detractores, eso es lo que yo creo que una parte de la población en España sí le puede achacar al mundo de la cultura, porque si hablas, si te posicionas sobre según qué temas, pues después te pueden pedir, oye, ¿por qué no te posicionas sobre estos otros, ¿no? Bueno, eso es lo que llaman los americanos el whataboutism, ¿no? ¿Y de esto otro qué opinas? Si tú dices esto, ¿por qué no opinas esto? ¿Por qué no te...? Parece como que tienes que tener una posición integral sobre todo y que si opinas sobre algo, tienes que tener... O sea, si opino sobre los palestinos, tengo que también opinar sobre el derecho de Israel a existir, o sobre los Rohingya en Myanmar, o sobre, yo qué sé, Darfur, el tal. O sea, parece que hay que tener una posición global sobre todo, y en realidad somos muy ignorantes de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo y de los grandes dramas. O sea, realmente si midiésemos los dramas humanos en cantidad de muertes y de sangre derramada, pues a lo mejor los dramas más grandes son Ruanda, Darfur. Ocurren en África, muchos de ellos, y no tenemos ninguna posición sobre eso porque no reflejan nuestro sistema político, no es una lucha de izquierdas contra derechas, no nos devuelven una confirmación de nuestro sistema de valores. Y en ese sentido, pues nos da exacto. O sea, la mayoría de la gente, tú les preguntas sobre el mayor genocidio ocurrido en nuestro tiempo ha sido el de Ruanda, que son casi 1 millón de muertos. Tú preguntas a la gente quién mató a quién, los tutsis a los hutus o los hutus a los tutsis, te apuestas 500 euros, nadie te va a decir. Si tú dices quién mató a quién, los israelíes a los palestinos, tú te apuestas 500 euros. Sabemos que son los israelíes los que están matando muchísimos. O dices los nazis o los judíos, ¿quién mató a quién? Sí. Bueno, son los nazis los que mataron. Pero fíjate, cuando empiezas a hablar de, por ejemplo, Darfur es el primer gran genocidio desde que existen las redes sociales. Nadie sabe quién mató a quién. ¿Quiénes son los que murieron? Hubo 400.000 muertos, 500.000 se estima. Y nadie sabe quién mató a quién ni por qué. Pero nos da igual porque no reflejan nuestro sistema de valores, no nos confirman que nosotros vamos del lado de los buenos. Y tampoco sabemos por qué los malos son malos ni los buenos son buenos. En realidad nos la suda todo bastante, excepto los conflictos en los que podemos identificar claramente que los buenos son los nuestros o con aquellos con nosotros nos adherimos ideológicamente, y que los malos son los que representan a los que nosotros pensamos que son los malos aquí en España, ¿no? Bueno, no hay más que ver estos últimos días que he estado viendo, de verdad muy interesado, el asunto de la flotilla que iba de Colau y demás. Claro, se ven vídeos en redes sociales que dices, esto es una coña. No digo yo que el fin no sea bueno, pero la estética algunas veces de las imágenes, que parece que están de fiesta en algunos momentos, no sé si es muy compatible con el asunto del genocidio. Después hay otro truco que me gusta que lo escribieses en esta tribuna, que es este truco barato, en mi opinión, de no, luchamos contra los poderosos, o sea, luchamos contra las empresas del IBEX, no sé, el Real Madrid, la prensa, la fachosfera y demás, pero siempre se les olvida mencionar a lo que yo creo que es más poderoso en España, que es el gobierno de España. Hombre, claro, el gobierno es el poder. O sea, todo lo otro también es el poder. El poder tiene muchas capas. Tiene muchas capas. El IBEX 35 es el poder, el Real Madrid es el poder, y todo este tipo de cosas pues son el poder, pero el mayor poder lo tiene el gobierno, ¿no? O sea, hay que decirte. Ese truco de... Entonces, el gobierno puede ser una resistencia contra los otros poderes, porque sabemos que también es el poder y necesita poder ser criticado. Pues vamos a ir terminando, si te parece, hablando sobre hombres que no leen. Sobre dónde están los hombres. Ya. Que era una tribuna que me un poquito antes en la revista Elle. Sí, es una columna. Una columna. ¿Por qué no vamos los hombres a clubes de lectura? ¿Por qué no organizamos eso? ¿Por qué leemos? No sé si leemos menos, pero queremos expresar menos el asunto de la lectura. Pues es que no lo sé, pero es una pregunta que me hago sin tener mucha respuesta para ello. Pero yo hago muchas presentaciones, hago talleres de
de escritura y voy a clubes de lectura que me invitan y veo una ausencia de hombres, de mis congéneres, insólitas. O sea, quiere decir que a lo mejor viene uno o dos hombres a un taller y todo el resto son todo mujeres. Hacemos un retiro, debemos escribir y son todo mujeres y no viene ningún hombre. Y entonces me preocupa bastante, digamos, que ese abandono del mundo de la literatura, o sea, de participar en la literatura, ¿no? En hablar de libros, en discutirlos, en analizar quiénes son los personajes, cómo, en pensar en escribir. O sea, que esto de repente que hay una visión que esto es una cosa solo para mujeres, me parece preocupante. ¿También lo notas en las firmas de libros? ¿También es mayoritariamente femenino? No sabría ahí decirte, pero quizás hay más mujeres, eso tengo esa sensación, pero bueno, hablo ya ahí desde mi experiencia personal, que no sé qué valor de muestra tiene, ¿no? Estadísticamente. Pero sí que lo de los talleres, eso sí que lo comparto con otros escritores y otras escritoras amigas mías, que es bastante así. ¿Pero será por vergüenza o por...? No lo sé, pero... Digo, o porque leen menos, pues posiblemente lean menos los hombres que las mujeres. Eso, o a lo mejor leemos otro tipo de, no sé, este tipo de... Te lees un ensayo para ser más inteligente, más que una novela, no lo sé, no sé si hay una explicación a eso. A lo mejor es que es una actividad que no les apetece ir en un taller de lectura y en un taller de escritura, en un club de lectura, se habla de sentimientos, se habla de personajes. Al final terminas hablando de cómo te ha afectado a ti el libro y cómo pones eso en relación a tu propia experiencia personal. Y creo que los hombres, en ese sentido, todavía que son torpes o no les gusta abrir ese tipo de puertas, ¿no? Hacia los extraños. Pero vamos, eso es una impresión, tampoco lo sé, ¿no? O sea, simplemente ya te digo que es una pregunta que me hago, es ¿dónde están los hombres en estas cosas? Tengo un test final. Venga. Esto es lo más complicado del profesor. Ajá. Lo más complicado. Si pueden ser respuestas cortas, pues casi que mejor. Un lugar en el mundo. Lekeitio. ¿Tan bonito es Lekeitio? Bueno, es bonito para mí y es muy bonito, pero es como es el pueblo donde tengo la raíz. ¿Tienes insulto más usado? ¿O palabrota más usada? Últimamente me gusta decir cretino, me encanta lo de cretino. Se está perdiendo el cretino, ¿eh? Sí, por eso. Se está perdiendo. Cretino, candul, También se un está bastuerzo, todo ese tipo de cosas. Bastuerzo también se está. Las suezas están en riesgo de desaparición, ¿eh? Pero por eso hay que reintroducirlas. Sí, pues aparte yo creo que muchas veces nos quedamos siempre con el típico, ¿no? Con el gilipollas. Maizón. Maizón es Maizón, eso no lo he escuchado nunca. Esa es buenísima. Maizón. Maizón. Sí, no es un... Pero Maizón, ¿qué es? ¿Juego tonto? Habría que buscarlo, luego lo miramos. Maizón, espérate, lo buscamos en directo, no hay problema. Maizón yo creo que es como un chaval simple, ¿no? Maizón es dócil, poco espabilado. Sí. O bobalicón también podría ser. Por eso. ¿No? Maizón, pero eso es un americanismo, ¿no? No sé si... No. Esto es creo que eso se tiene que decir más. Bueno, también me sale aquí Diccionario General de la Lengua Asturiana. Maizón, o maizona en este caso. Dócil, poco espabilado. ¿Una película que siempre recomiendes? Me encanta Leolo y El ladrón de bicicletas, El sorpaso. Esas son como las tres casi que más me gustan. ¿Y la última que hayas visto y que te haya...? La última que haya visto y que me haya encantado. Últimamente veo pocas pelis. La última que he visto fue, otra vez vi El sorpaso en el 15 de agosto, porque todo pasa en Ferragosto, que es el 15 de agosto, y volví a ver El sorpaso con mis hijas, a ver qué les parecía. ¿Y qué les pareció? Les impresionó mucho. Supongo que es un momento bonito en el hecho de volver a ver películas que a ti ya te han gustado mucho, pero para ellas es su primera vez. Claro, entonces la ves con ojos nuevos. Yo lo veo con un ojo mirando la peli y otro mirándole
Ahí es que caras ponen en los lugares donde sé que ocurren El cosas. otro día escribió en Twitter Alejandro G. Calvo, que es un crítico fantástico de cine y demás. Bueno, le he puesto a, creo que a una de sus hijas, El Padrino por primera vez. Entonces, podría mejor. Bueno, estuve en Corleone hace nada, hace 2 semanas, solo por El Padrino. Si os voy a ir a Corleone. ¿Merece la pena ir a Corleone solo por El Padrino? O... Hombre, merece la pena pasar todo el tiempo que puedas en todos los rincones de Italia, y Sicilia es un sitio particularmente fascinante al margen del Padrino, ¿no? ¿Pero qué digo, queda alguna reminiscencia del Padrino? O... Si te vas al cementerio de Corleone, ahí está Totò Riina y unos cuantos mafiosos así con sus panteones. Un político. Para mí Felipe González y toda esa generación, gente como Solana, como Almunia, me ha parecido como lo más que hay en la política. ¿Cuál es tu idea de éxito? Hacer lo que te gusta, que te paguen por ello y que te quede mucho tiempo libre. ¿La cualidad que menos te gusta de ti? La pereza. Iba a decir cocinas o te cocinan, pero claro, ya entiendo que lo que más disfrutas es cocinar. Es cocinar y cocinar con otros. O sea, cocinar yo y que me cocinen a mí toda la vez. Ah, toda la vez, vale. Y Sí. cocinar también para alguien. Cocinar para mis amigos, pero en momentos en que mis amigos también todos cocinamos todo. ¿Un deporte para verlo o para practicarlo? Para practicar últimamente la natación, que yo nado entre semana 4 o 5 días y me gusta nadar en el mar cada vez más. Y para ver me aburre ver toros, por eso me gustan los toros. Que no es un deporte. ¿No es deporte? La única cosa que me gusta ver sentado en una grada es los toros. Pero una mala tarde de toros puede ser... También me divierte siempre. Pues siempre hay algo que me divierte. Puede ser densa una mala tarde de toros. Bueno, pero ves a la gente, ves cómo protestan, que eso también es divertido, los insultos del tendido 7, pues siempre hay cosas divertidas en los toros. ¿Morante de la Puebla, qué te ha parecido? Pues le fui a ver en su triunfo en Madrid, Sí. y vi cómo le sacaron por ahí a hombros y claro, él ha sido irregular. Las veces que le he visto en Madrid solo le he visto ese momento así como de triunfo, ¿no? Pero sí, es un personaje fascinante. Es uno de estos toreros artistas. Todo, es que todo lo tiene, porque tiene... Aparte, a mí de los toreros me gusta mucho escucharlos porque hablan como torean, intentan hablar siempre como despacio, con una paz interior. Y Morante, del que no tengo el gusto de conocer, aparte es todo, porque es la estética, Sí. es la voz. Le gustan los puros, a mí también me gusta mucho fumar puros, y eso ya me congracia. Con cualquiera que fume puros es como mi amigo ya en el mundo. Sí. Y me gustan sus camisas. Me gusta, y luego tiene esta mística, tiene sus cosas de su pedrada mental que las cuenta además y que tiene el valor de hablarlo, y entonces tiene todo eso como que es un ser como muy denso, con muchas capas, que me parece muy interesante a todos los niveles. Construido a espaldas de los medios de comunicación, porque en la gran mayoría de medios de comunicación pues no se habla apenas de Morante de la Puebla. Ahora sí está hablando más y hay diarios que ahora sí se ha hablado más, pero entiéndeme, tú no verás en televisión una imagen del triunfo de Morante de la Puebla. En realidad, ahora, hoy en día, en televisión como que se evita mucho a los toros, Sí. ¿no? O sea, que no se ve mucho de casi nadie. Ya. Sí, los toros... ¿Para ti España qué es? Pues para mí España, yo es que tiendo como más a lo concreto, porque para mí España es los sitios que me gustan, que son Posadas en Córdoba, Lekeitio, un par de sitios en Madrid, y últimamente Barcelona me encanta. Y me gusta mucho Galicia, que acabo de volver de Orense. O sea, me gustan los sitios que me gustan, pero si hay que pensar, pues es un sitio donde se come a las 3 de la tarde. A veces te puedes dormir una siesta, te puedes pasar 4 horas en la sobremesa, y hay unas iglesias muy bonitas por ahí. Y
Y eso es España, tiene un estilo de vida sobre todo, ¿no? ¿Y qué opinión te merece esta casa, o sea, de Objective, que tú ya bien conoces porque llevas aquí escribiendo un tiempo? Pues yo he sido muy libre para decir lo que me ha dado la gana y con la extensión, ahí he publicado crónicas de 10.000 palabras y no sé, siempre como que me han dejado hacer lo que he querido y con muy poca, con mucho respeto, ¿no? O sea, que eso me gusta. Nunca te ha caído toque de atención. Nunca me ha caído un toque de atención y considero que muchas de las mejores cosas que he escrito para prensa las he escrito en The Objective, en particular mis crónicas ahí de viajes y comida, que son las que un día recopilaré y publicaré. Bueno, como dice este libro de las despedidas, las bienvenidas han de ser largas y las despedidas, a ser posible, cortas. O sea que Jacobo Vergareche, en octubre va a estar Esbaraglia, Leonardo, en teatro haciendo Los Días Perfectos. Las entradas volarán. Espero, porque Todo. voy al porcentaje de taquilla. Que sí, ya te digo que sí. Porque Días Perfectos, Esbaraglia, que es un tipazo. Sí, o sea que está bien. todo, Es buena combinación. todo medido. Jacobo, gracias por venir. A ti, Un abrazo.